Cuando Jesús preguntaba algo, no estaba buscando información que no tuviera. Estaba construyendo una trampa legal de la que era imposible escapar sin quedar expuesto, y lo que voy a mostrarte en los próximos minutos va a cambiar completamente tu forma de leer los evangelios, porque cada vez que Cristo formula una pregunta, está ejecutando una técnica rabínica de litigio llamada She'ela Uteshuva, donde la pregunta misma ya contiene el veredicto, y los fariseos lo sabían perfectamente. Por eso muchas veces preferían el silencio antes que caer en la trampa. Pero aquí está lo perturbador. Nosotros hemos leído esas preguntas durante siglos pensando que eran invitaciones amables a reflexionar, cuando en realidad eran acusaciones formales disfrazadas de interrogantes. Si alguna vez te has preguntado por qué los líderes religiosos temían tanto debatir con Jesús, dale like a este video ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a revelarte el método exacto que usaba para desmantelar argumentos en menos de 30 segundos. Déjame mostrarte el patrón que nadie te ha enseñado. En el judaísmo del primer siglo existía una tradición forense donde los rabinos no hacían afirmaciones directas en contextos legales, sino que obligaban al acusado a pronunciar su propia sentencia a través de preguntas estratégicamente diseñadas. Y Jesús dominaba este arte mejor que nadie, porque había algo en su forma de interrogar que hacía imposible evadir la verdad, sin quedar como mentiroso, hipócrita o ignorante frente a la multitud. Analiza esto conmigo. Cuando Jesús pregunta, ¿de dónde era el bautismo de Juan, del cielo o de los hombres? En Mateo 21, no está pidiendo opiniones teológicas, está forzando a los fariseos a elegir entre dos opciones donde ambas los destruyen políticamente. Porque si dicen del cielo, entonces Cristo responde, ¿por qué no le creyeron? Pero si dicen de los hombres, la multitud que consideraba a Juan profeta podía apedrearlos en ese mismo instante. Espera, porque aquí viene lo que cambia todo. La pregunta de Jesús no buscaba que ellos confesaran lo que pensaban realmente sobre Juan el Bautista, buscaba exponerlos públicamente como líderes que tomaban decisiones no por convicción, sino por conveniencia política. Y esa es la diferencia entre una pregunta pedagógica y una pregunta forense. Pero hay algo más profundo que debes entender sobre este método, porque no estamos hablando simplemente de retórica inteligente o de debates filosóficos. Estamos hablando de un sistema legal donde la palabra tenía peso de sentencia vinculante en la cultura judía, y cuando alguien respondía públicamente a una pregunta rabínica, quedaba atado legalmente a las implicaciones de su respuesta. Por eso los fariseos muchas veces elegían el silencio estratégico, porque entendían perfectamente que Jesús los estaba obligando a autodeclararse culpables sin que él tuviera que pronunciar una sola acusación directa. Fíjate en la genialidad de este método. En un sistema donde el testimonio de 2 o 3 testigos era necesario para establecer culpabilidad, Jesús convertía al acusado en su propio testigo mediante preguntas que lo forzaban a declarar contra sí mismo. Y esto no solo era brillante estratégicamente, sino que era completamente legal dentro del marco rabínico de su época. Suscríbete ahora porque voy a mostrarte las 5 preguntas más devastadoras que Jesús hizo y cómo cada una desmanteló un argumento teológico completo en menos de 20 palabras. Ahora analicemos las categorías de preguntas que Cristo utilizaba, porque no todas sus interrogantes tenían el mismo propósito legal, y entender estas distinciones es lo que separa una lectura superficial de los evangelios de una comprensión forense de lo que realmente estaba ocurriendo en esos encuentros. Primera categoría: preguntas de autoridad inversa, donde Jesús respondía a una pregunta con otra pregunta para transferir la carga de la prueba hacia quien lo interrogaba, como cuando le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él contraataca con, les haré yo también una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Y lo devastador aquí es que Jesús no solo evade la trampa original, sino que simultáneamente expone que sus interrogadores no tienen autoridad moral para cuestionar la suya, porque ellos mismos fueron incapaces de discernir lo que venía de Dios cuando lo tuvieron frente a ellos. Segunda categoría: preguntas de reducción al absurdo, donde Cristo llevaba la lógica del oponente hasta su conclusión natural para demostrar que su premisa inicial era insostenible. Y el ejemplo perfecto está en Mateo 12, cuando los fariseos lo acusan de sanar en sábado, y Jesús pregunta, ¿quién de ustedes si tiene una oveja y ésta cae en un hoyo en sábado no la saca? Obligándolos a reconocer que ellos mismos violaban su interpretación estricta del sábado cuando les convenía, exponiendo así que su acusación contra él no era por celo de la ley, sino por envidia de su popularidad. Pero aquí está lo que ningún predicador te va a decir, porque es demasiado incómodo para la imagen de Jesús manso y humilde que hemos construido.
Estas preguntas eran diseñadas intencionalmente para humillar públicamente a los líderes religiosos y destruir su credibilidad frente a las multitudes. Y no era casualidad, ni era crueldad innecesaria, era estrategia política porque Jesús sabía que el único camino para que la gente común cuestionara el sistema corrupto de los fariseos era exponerlos como fraudes en su propio terreno de debate teológico, usando sus propias reglas, frente a los mismos testigos que ellos buscaban impresionar. Piensa en esto. Cuando Jesús pregunta en Juan 8, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado?, no está pidiendo feedback constructivo sobre áreas de mejora personal. Está lanzando un desafío legal que dice, si alguno tiene evidencia de que he violado la ley de Moisés, que la presente ahora o callen para siempre. Y el silencio absoluto que sigue a esa pregunta no es modestia de los fariseos, sino su reconocimiento tácito de que no tienen caso legal contra él, lo cual los desautoriza completamente para seguir cuestionándolo sobre guardar el sábado o perdonar pecados. Ahora déjame mostrarte algo que va a explotar tu cabeza. Jesús usaba preguntas no solo para defenderse de acusaciones, sino para ofender preventivamente, para atacar primero estableciendo el marco del debate antes de que sus oponentes pudieran siquiera formular su trampa. Y la evidencia de esto está en Lucas 20, donde después de desarmarlos con la pregunta sobre el bautismo de Juan, inmediatamente cuenta la parábola de los labradores malvados que termina con una pregunta devastadora. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?, forzándolos a pronunciar su propia sentencia porque ellos mismos responden, a los malos destruirá sin misericordia, sin darse cuenta de que están describiendo su propio destino como líderes que rechazaron al Hijo enviado por Dios. Esto es pura genialidad forense porque Jesús los convierte en jueces de su propia causa, haciéndolos declarar el veredicto correcto sin que ellos reconozcan que están hablando de sí mismos, hasta que ya es demasiado tarde para retractarse frente a la multitud que escuchó todo. Comenta ahora mismo cuál de estas estrategias de Jesús te parece más brillante, porque necesito saber si estás entendiendo la profundidad de lo que estamos destapando aquí. Tercera categoría de preguntas: interrogantes de precedente escritural, donde Jesús citaba casos específicos del Antiguo Testamento en forma de pregunta para establecer que lo que él hacía tenía fundamento legal en la Torá misma. Y esto era crítico, porque sus oponentes se presentaban como guardianes de la ley, pero en realidad desconocían las implicaciones completas de sus propias escrituras. Mira este ejemplo en Mateo 12. Cuando lo acusan de que sus discípulos violan el sábado al arrancar espigas, Jesús no da un sermón sobre misericordia versus sacrificio. Pregunta, ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban?, obligándolos a reconocer que ellos mismos veneraban a un rey que técnicamente violó la ley ceremonial comiendo el pan consagrado, estableciendo así el precedente de que la necesidad humana justifica excepciones rituales, y entonces agrega otra pregunta. ¿O no han leído en la ley que en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Cerrando completamente cualquier escape lógico, porque ahora tiene dos precedentes bíblicos que sus oponentes no pueden refutar sin contradecir la escritura que dicen defender. Pero espera, porque aquí viene el patrón que cambia absolutamente todo lo que creías entender sobre los evangelios. Jesús nunca, escúchame bien, nunca hace una pregunta cuya respuesta él no conozca ya con absoluta certeza, porque el propósito nunca fue informarse sino formar al oyente. Y la diferencia es colosal, porque cuando tú y yo hacemos preguntas generalmente es porque necesitamos llenar un vacío de conocimiento, pero cuando Cristo pregunta es porque necesita crear un vacío de justificación en el otro. Necesita que el interpelado confronte la distancia entre lo que profesa creer y cómo realmente vive, entre la teología que predica y la hipocresía que practica. Analiza conmigo Juan 5, donde Jesús encuentra al paralítico junto al estanque de Betesda y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y la primera vez que lees eso piensas que es una pregunta obvia, casi ridícula, porque obviamente un hombre que lleva 38 años paralizado quiere ser sanado, pero aquí está lo que se te escapa. Jesús está forzándolo a verbalizar su deseo, a hacerse responsable de su propia sanidad, a admitir públicamente que quiere cambiar su condición, porque hay personas que se acostumbran tanto a su victimismo, que su identidad completa está construida alrededor de su enfermedad. Y sanarlos sin su consentimiento explícito sería quitarles la única narrativa que conocen de sí mismos. Cuarta categoría: preguntas de autoevaluación, donde Jesús obligaba a la gente a juzgarse a sí misma antes de que él pronunciara cualquier veredicto, y el caso más poderoso está en Lucas 7 con Simón el fariseo, que lo invita a comer pero lo trata con desdén obvio, sin agua para los pies, sin beso de bienvenida,
sin aceite para la cabeza, gestos básicos de hospitalidad que cualquier anfitrión judío daría hasta a un extraño. Y cuando la mujer pecadora entra y derrama perfume sobre los pies de Jesús, Simón piensa para sus adentros, si éste fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Y entonces Cristo, leyendo sus pensamientos, no lo reprende directamente, sino que cuenta una parábola sobre dos deudores y termina con la pregunta, ¿cuál de ellos le amará más?, forzando a Simón a dar la respuesta correcta, aquel a quien perdonó más, para entonces girar y señalar a la mujer diciendo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas, exponiendo así que Simón, el religioso respetable, mostró menos amor que la prostituta arrepentida, porque quien ha sido perdonado de poco, ama poco. La devastación de esta pregunta es quirúrgica, porque Simón mismo pronunció el principio teológico que lo condena. No puede retractarse sin quedar como hipócrita, ni puede defenderse sin admitir que su amor por Dios es inferior al de una pecadora pública. Ahora observa esto porque es donde el método de Jesús alcanza su máxima sofisticación. Hay preguntas que él hace sabiendo que la respuesta correcta es imposible de dar sin contradicción interna, creando así lo que en lógica se llama un dilema constructivo, donde todas las salidas disponibles llevan a la misma conclusión desfavorable para el oponente. El ejemplo supremo está en Mateo 22, cuando los fariseos junto con los herodianos, enemigos políticos que raramente cooperaban, se unen para tenderle la trampa perfecta preguntándole, ¿es lícito dar tributo a César o no? Porque si Jesús dice que sí, los judíos nacionalistas lo rechazarán como colaborador de Roma, pero si dice que no, los herodianos pueden acusarlo de sedición ante las autoridades romanas. Es una pregunta diseñada para destruirlo políticamente sin importar qué responda. Pero Jesús no da respuesta directa, pide una moneda y pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y cuando responden de César, él declara, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que técnicamente no contesta la pregunta original, pero la redefine completamente porque ahora el debate no es sobre lealtad política, sino sobre reconocer que César tiene derecho sobre su propia moneda, pero Dios tiene derecho sobre toda la creación, incluyendo a César mismo, elevando así la conversación por encima del dilema artificial que le habían planteado. Si estás empezando a ver los evangelios de una forma completamente nueva, comparte este video ahora porque esto es exactamente lo que la iglesia moderna necesita entender sobre quién era realmente Jesús. Quinta categoría, y aquí está lo que nadie más te va a enseñar. Preguntas de provocación intencional donde Jesús deliberadamente ofendía sensibilidades religiosas para forzar una crisis de decisión, y el ejemplo más brutal está en Juan 6 después del milagro de los panes, cuando la multitud lo sigue, no porque creyeran en él, sino porque querían más comida gratis. Y Jesús, en lugar de capitalizar su popularidad para construir un movimiento masivo, les pregunta, ¿esto os ofende? Después de decir que deben comer su carne y beber su sangre, sabiendo perfectamente que esa terminología era repugnante para judíos, cuya ley prohibía explícitamente consumir sangre de cualquier tipo. Y aquí está lo perturbador. Cuando muchos discípulos se van ofendidos, Jesús no corre detrás de ellos para aclarar que estaba hablando metafóricamente, no suaviza el mensaje para retener números, sino que mira a los 12 que quedaron y les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Una pregunta que no busca información, sino que exige compromiso, que separa seguidores casuales de discípulos radicales, porque Jesús no estaba construyendo una audiencia, sino formando un remanente dispuesto a seguirlo hasta las últimas consecuencias. Ahora déjame mostrarte el patrón matemático que emerge cuando analizas todas las preguntas de Jesús en los evangelios. Aproximadamente el 60% de sus interrogantes están dirigidas a líderes religiosos, 30% a sus propios discípulos y solo 10% a la multitud o individuos específicos, lo cual destruye completamente la narrativa popular de que Jesús vino principalmente a confrontar pecadores comunes, cuando en realidad la mayoría de su artillería retórica estaba dirigida contra el establishment religioso corrupto que oprimía al pueblo con cargas que ellos mismos no llevaban. Y aquí está la aplicación devastadora para hoy. Si Jesús apareciese en nuestra época, sus preguntas más duras no serían para prostitutas o adictos, sino para pastores que predican prosperidad mientras sus congregaciones se empobrecen.
Para líderes que construyen imperios ministeriales mientras ignoran viudas y huérfanos, para cristianos que memorizan versículos pero oprimen al extranjero, exactamente las mismas hipocresías que denunciaba hace 2000 años, porque el pecado del fariseo no es que quebrante la ley, sino que la use como arma para juzgar a otros mientras se exime a sí mismo. Pero hay una pregunta de Jesús que supera a todas las demás en profundidad teológica y consecuencia eterna, y es la que hace en Mateo 22, cuando después de desarmar a fariseos y saduceos en sus propias trampas, él toma la ofensiva y pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y cuando responden de David, Cristo cita el Salmo 110, donde David llama al Mesías mi Señor, y pregunta: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Una pregunta que es imposible de responder sin reconocer la naturaleza divina del Mesías, sin admitir que Cristo debe ser más que un descendiente humano de David, si David mismo lo llama Señor bajo inspiración profética. Esta pregunta no buscaba información teológica, buscaba un reconocimiento de identidad, exigía que sus oponentes confrontaran quién era él realmente, porque todas las discusiones previas sobre sábado, tributo, resurrección, todo se volvía irrelevante si no resolvían primero la pregunta fundamental de su identidad mesiánica y autoridad divina. Y el texto dice que nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No porque se quedaron sin preguntas, sino porque entendieron que cada pregunta que hicieran sería devuelta como boomerang, exponiendo su propia incredulidad. Dale like ahora si entiendes que cada pregunta de Jesús era una declaración de autoridad disfrazada de interrogante. Y suscríbete, porque vamos a seguir destapando las estrategias forenses que Cristo usó para desmantelar el sistema religioso de su época. Entonces aquí está lo que necesitas llevarte de este análisis. Las preguntas de Jesús nunca fueron neutrales, nunca fueron simples solicitudes de información, eran herramientas forenses diseñadas para exponer hipocresía, establecer autoridad, transferir responsabilidad y forzar decisiones. Y cuando tú lees los evangelios sin entender este contexto legal, pierdes completamente la tensión dramática de esos encuentros, conviertes debates de vida o muerte en conversaciones filosóficas abstractas. Transformas un Cristo que desafiaba poderes corruptos en un maestro amable que solo quería que todos reflexionaran tranquilamente sobre sus vidas. Pero cuando entiendes que cada pregunta era una trampa legal perfectamente construida, que cada interrogante contenía múltiples niveles de significado rabínico, que sus oponentes sabían exactamente lo que estaba haciendo y por eso lo temían tanto, entonces empiezas a ver a un Cristo mucho más peligroso, mucho más radical, mucho más revolucionario que la versión domesticada que nos han vendido durante siglos. Y ese Cristo que preguntaba para exponer, no para explorar, es el mismo que hoy te está haciendo preguntas a través de su palabra, preguntas que no esperan que le informes sobre tu vida, sino que te obligan a confrontar la distancia entre tu confesión y tu conducta, entre lo que dices creer los domingos y cómo realmente vives de lunes a sábado. Y la pregunta final que él te hace es la misma que hizo a Pedro después de la resurrección 3 veces seguidas. ¿Me amas? No porque necesite tu afirmación para sentirse validado, sino porque necesita que tú escuches tu propia respuesta y vivas consecuentemente con ella. Porque amar a Cristo no es sentimiento, es obediencia, y las preguntas que Él hace exponen si realmente lo conocemos o solo conocemos acerca de Él, y esa diferencia determina todo. Si este video cambió tu forma de leer los evangelios, no lo guardes para ti. Compártelo ahora porque hay millones de personas leyendo la Biblia sin entender las capas de profundidad legal y rabínica que están perdiendo. Y cuando empiecen a ver que cada pregunta de Jesús era una declaración de guerra contra la religiosidad vacía, van a necesitar más contenido como este para seguir descubriendo al Cristo radical que la Iglesia ha tratado de domesticar durante 2000 años. Así que suscríbete. Activa las notificaciones y nos vemos en el próximo video donde vamos a analizar las 3 veces que Jesús llamó a alguien Satanás y por qué la tercera vez va a explotar todo lo que creías saber sobre la naturaleza del mal. Hasta el próximo capítulo.